Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar de nuevo en Argentina, donde tengo la oportunidad de reencontrarme con amigos. Algunos de ellos los estoy mirando. Mauricio Álvarez, Raúl Errasti, Sergio Tafarel, que recién pasó. Néstor Frank, que no sé si está por acá, pero seguramente venga en la tarde. Y alguno más que se me escapa. Agradecer a la organización del evento que hizo posible mi presencia acá. Hacer extensivo el agradecimiento a Mercedes, que fue quien me conectó, y a Gloria, que se encargó de algunos detalles. Y finalmente decir antes de empezar de que cada vez que venimos a Argentina, generalmente me acompaña mi señora, hoy está de nuevo acá en el evento conmigo, y nos reciben muy bien. Capaz que queda mal que lo diga y puede ser que suene como para quedar bien, pero no, sinceramente no es así. Argentina para mí es un gran país. Tenemos la fortuna de conocerlo casi todo y la verdad tiene un terrible país. Me parecía importante decir eso. Y bueno, felicitar también a los que todos de alguna u otra forma han tenido que ver con la organización de esta muestra, que no tuve la oportunidad de recordarla, pero por toda la flota que vi afuera y el barro, se ve que gente hay bastante, así que bueno, felicitaciones también. Y bueno, entonces ahora sí vamos a dar comienzo a la charla. Mercedes me pidió que hablara un poco del bienestar animal referido a la calidad de la canal y de la carne. Lo voy a hacer. Ustedes ven ahí, el puntero no funciona, pero si ustedes ven ahí en ese slide, básicamente se ven tres agentes que intervienen en la cadena de producción de carne ovina, que de arriba hacia abajo, del lado izquierdo de la pantalla, sería el productor. Y ahí está el manejo y una cantidad de prácticas que a veces generan estrés en el animal o dolor, y que es importante conversar un poco de ellas. El proceso de transporte, a mí me gusta hablar de proceso de transporte más que de transporte en sí mismo, porque eso involucra la carga en el establecimiento, el transporte propiamente dicho y la descarga, y finalmente ni que hablar todo lo que ocurre a nivel de frigorífico. Y eso va a afectar sin duda, o puede llegar a afectar, la calidad de la canal y la calidad de la carne. En este tema en Uruguay, yo trataba de hacer memoria ahora cuando venía para acá, atrás de Mauricio en el auto, es un tema nuevo, relativamente nuevo en el Uruguay, por lo menos. Yo diría que a partir del año 90 del siglo pasado, si lo digo del siglo pasado parece hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo. O sea que yo diría que hace 30 años que se ha empezado a trabajar en Uruguay en este tema en particular, el tema de bienestar animal. Y me atrevería a decir que en los países de la región más o menos anda por esa fecha. Y si uno compara eso con lo que ha ocurrido en los países desarrollados, lo que puede ser Estados Unidos y Europa particularmente, la cosa arrancó bastante antes. Y arrancó básicamente porque yo creo que el punto de inflexión fue la intensificación de los sistemas de producción, que les empezó a traer una serie de problemas de los cuales creo que por lo menos el vacuno y el ovino sobre todo está bastante lejos de suceder en nuestros países, pero sí pasó en Europa, pasó también en Estados Unidos, y particularmente en aquellas especies donde la intensificación es mayor. Me estoy refiriendo a la carne aviar y a la carne porcina. En menor escala vendría la carne vacuna, y el mayor grado de extensividad todos sabemos que le ha correspondido al ovino, sobre todo en lo que son los países de la región. De todas formas, eso no quiere decir que no sea importante hablar de ese tema en particular en estos sistemas de producción. Enmarcado desde ese punto de vista es que, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer un rápido concepto de lo que es el bienestar animal, la importancia que puede tener el bienestar animal. Cuando mencionaba en el primer slide a nivel productivo, estábamos hablando de determinadas prácticas ganaderas. El ovino tiene la particularidad que es mucho más sensible que el vacuno, no al estrés, digamos, es más resistente al estrés, pero lo que sí es más susceptible es a las causas de mortalidad que se pueden dar, básicamente por la nutrición, el entorno, el medio ambiente. Hay prácticas que tienen que ver con la sanidad, algunas prácticas estresantes o dolorosas. Piensen lo que puede ser la esquila, que es particular del ovino, piensen lo que puede ser el descole, piensen lo que puede ser la capada, en el caso que se cape, eventualmente el descorne en razas que tengan astas, etc.
Y bueno, después todo lo que es el manejo animal, ¿no? El manejo animal me estoy refiriendo, y ahí entra en todo el diseño de las instalaciones, que a veces es un problema. No es extraño ver en algunos establecimientos que al momento de cargar los ovinos no se cuenta con instalaciones para ovinos o embarcaderos particularmente, entonces se utiliza el embarcadero de vacunos, cosa que no es del todo aconsejable. Vamos a hablar de qué factores pueden estar involucrados a lo largo de esa cadena y finalmente vamos a hablar de otros problemas que no necesariamente están vinculados al bienestar animal directamente, pero sí indirectamente y que son particulares del ovino. ¿Está? Así que ese va a ser un poco el esqueleto de la charla. Tengo el retorno acá atrás, así que les pido que en la medida de lo posible se concentren y si hay alguna pregunta me cortan y me la hacen. Eso me sirve para justificar y poder hablar más de lo que quiero, para que no me digan nada del tiempo. ¿Está? Bueno, puede haber muchas definiciones de bienestar animal, pero en general, en mayor o en menor medida, contemplan lo que se ha dado en llamar las 5 libertades, ¿no? Es decir, el ovino o el vacuno debe estar libre de hambre y de sed, debe estar libre de cualquier malestar físico o térmico, debe estar libre de enfermedades y lesiones, debe estar libre para poder expresar un patrón de comportamiento normal y debe estar libre de miedos y angustia. El conjunto de todo eso sería lo que se entiende por bienestar animal. Bueno, ¿por qué es importante el bienestar animal? ¿O por qué debe preocuparnos el bienestar animal? Hay varias razones. En primer lugar está en lo que se ha dado a llamar la calidad ética. Es decir, hay un segmento de consumidores, básicamente pertenecientes de los países desarrollados, que ya no solo les basta la calidad del producto, lo que nosotros normalmente entendemos por lo que es la calidad, sino que además están exigiendo que los animales que van a consumir y la carne que van a comprar provenga de sistemas de producción donde se certifique que las prácticas ganaderas que se realizan, ya sea a nivel del establecimiento y a nivel del frigorífico, cuenten con normas de bienestar animal. Y por supuesto esos consumidores están dispuestos a pagar más por ese tipo de carnes. Por supuesto que también hay un tema ético, y eso es lo que se ha dado a llamar en calidad ética. También hay un tema ético en lo que tiene que ver con, bueno, nadie va a hacer sufrir un animal de manera innecesaria. Y creo que ahí nos corresponde a todos las generales de la ley, y en particular a los que de alguna u otra forma estamos vinculados a la producción animal. Y eso hace que haya reglamentos internos y de países compradores que necesariamente hay que respetar. Y eso es crucial para países como el Uruguay, para países como la Argentina, donde una buena parte de su producción va al mercado internacional. Entonces, querramos o no, se está transformando en una barrera paraarancelaria real que nos permite o no el acceso a determinados mercados. ¿Ah? O sea que más allá del tema ético de evitar dolor o sufrimiento animal, hay un tema económico atrás que nadie puede ignorar. ¿Por qué preocuparnos por el bienestar animal? Porque como yo les decía, en el caso de los ovinos en particular, hay determinados eventos, el sistema de producción son extensivos, el animal se cría a cielo abierto, y eso determina de que esté expuesto a las condiciones del medio ambiente y a las condiciones de alimentación que básicamente le brinda la madre. En el Uruguay y en general en los países ovejeros extensivos, la principal causa de muerte es el complejo de exposición y inanición. Es decir, el cordero muere por hambre y por frío. Y generalmente muere por hambre y por frío porque es un cordero chico, de bajo peso al nacer. Eso hace que se agoten las reservas, y si las condiciones medioambientales son extremas, estoy pensando en temperaturas bajas sumadas a lluvia y sumadas a viento, bueno, determina que el cordero muera. Eso en nuestro país es la principal causa de muerte, me atrevería a decir que en Argentina también. Y la mortandad en Uruguay es variable de acuerdo al año, pero anda en valores entre un 15 y un 30%. La mortalidad neonatal, la que ocurre en torno al parto, y la principal causa es esta. O sea que si bien eso puede ser un tema aparte del bienestar animal, en cierta medida lo toca, porque no llega a afectar la calidad de la canal y de la carne, porque directamente lo mata. Es una pérdida. El momento de muerte, como decía, es en los primeros 2-3 días de vida. Después no es que no mueran más, después lo que ocurre es una mortandad por goteo, que en general no es tan significativa porque no la vemos tan concentrada, pero es una mortandad que existe y se debe a otras causas, ¿no? Ahora, los animales no mueren solo por un tema medioambiental.
ambiental, sino que también mueren por la acción de predadores, que es la segunda causa de muerte diagnosticada en Uruguay. ¿Y cuáles son los predadores que tenemos nosotros en Uruguay? Bueno, tenemos zorro gris, no hay zorro colorado como hay en el sur de Chile. Acá cuando entré tuve la oportunidad de saludarme con una persona que es de Punta Arenas, y ahí sí hay zorro colorado, yo tuve la oportunidad de verlo. En el Uruguay no, es solo zorro gris, es una especie protegida, como acá. Entonces el control es complicado. La mortalidad que causa es por goteo, come partes blandas y generalmente el ataque es nocturno. En el caso del jabalí, bueno, además se especializa en cordero el zorro, ¿no? En el caso del jabalí no, es introducido, se permite la caza. La mortalidad es a cualquier categoría, también es nocturno, es de hábito nocturno y come todo el animal. Y no es solo cordero, sino cordero y adulto. Y después tenemos el carancho, que también es una especie protegida y que también come básicamente o se aprovecha, digamos, de la oveja cuando se echa al parir, o ovejas en mal estado a lo largo del año, por eso es importante también la alimentación, y básicamente come ojo y lengua. Y después tenemos este problema que es cada vez más creciente y es el más dañino. Para que tengan una idea, capaz que Jorge me puede ayudar, pero en el Uruguay somos 3.200.000 personas y creo que hay más de 2,5 millones de perros. ¿De verdad, Jorge? Bueno, sí, me dice que sí. Son 2,5 millones de perros que hay. Entonces tenemos un problema de tenencia responsable bastante importante. Y si bien es un tema veterinario, voy a opinar de atrevido, en general las cosas que se han hecho para atacar este problema, como puede ser la castración, como puede ser los chips que ahora están a través del ministerio, en general son cosas que apuntan a gente que es responsable con la tenencia. Seguimos sin atacar el problema principal, que son los perros que no son de nadie o que la gente los abandona. Y esos son los que causan daño. Y yo creo que además de causar un daño físico importante, porque es mucho más el daño que causan que lo que efectivamente comen y atacan a cualquier hora del día o de la noche, el problema más serio es la desmoralización que a veces provoca en un productor. Yo escuchaba a Sergio hoy, antes que yo, hablaba de productores 60, 70 ovejas. ¿Qué le pasa a un productor de esos? Sientan 4 o 5 perros y una noche le matan 50. O no las matan, pero todos los que estamos acá sabemos que una oveja mordida por perro hay que matarla. Hay que matarla porque es muy difícil recuperarla. O sea que, de vuelta, no es un problema 100% asociado con el bienestar animal, pero de alguna manera lo toca. Y finalmente, sí es un tema vinculado directamente al bienestar animal. Esta foto no es de Uruguay, es cedida por la doctora Carmen Gallo, que ha trabajado bastante en el tema del bienestar animal de Chile, donde tienen accidentes geográficos importantes, entonces los transportes son no solo de largo alcance, sino que además no solo son terrestres, sino que combinan transporte marítimo con transporte terrestre, y eso determina que haya mortandad de corderos, que es la categoría más joven. ¿Tá? En Uruguay vamos a ver que en general el tema del transporte, del largo del transporte, no es un problema. El Uruguay es muy chico y los largos de transporte apenas superan las 6-7 horas, o sea que son transportes relativamente cortos. No es el caso de la Argentina, o por lo menos de toda la Argentina. Ahora, ¿por qué preocuparnos por el bienestar animal también? Y acá entramos al tema que concretamente me pidió Mercedes. Porque afecta la cantidad de carne producida. ¿Y por qué afecta la cantidad de carne producida? Porque ya sea por algún problema de un inyectable mal suministrado, se genera un exceso, ya sea por utilizar elementos no recomendables para el arreo de los animales, ya sea porque la puerta de guillotina del camión no se abrió lo suficiente, entonces el animal pega cuando lo están cargando, o ya sea porque sobre todo cuando se transportan ovinos con camiones de 2 pisos, el piso tiene alguna irregularidad, el cordero mete la pata ahí, y todo eso lo que hace es generar un decomiso a nivel de frigorífico. ¿Por qué hay que decomisarlo? Bueno, porque eso es un machucón, que no es otra cosa que la ruptura de vasos sanguíneos,
lo que determina que fluya sangre de los tejidos adyacentes, y esto va con destino al consumo, necesariamente hay que decomisarlo. Y eso es una pérdida. ¿Tá? Y finalmente tenemos este problema que en ovinos, voy a decir dos cosas primero. No es tan importante como en el caso del vacuno, y voy a explicarlo por qué, pero muchas veces está subdiagnosticado, porque lo que ocurre es que a nivel de frigorífico, y Raúl me hace así con la cabeza porque es tal cual, a nivel de frigorífico no se acostumbra a medir el pH del ovino final, como si se mide el pH del vacuno. Entonces lo que nos ha pasado a nosotros, por lo menos cuando trabajaba a nivel de la investigación, es que muchas veces encontramos porcentajes de animales, mucha proporción de animales con pH superiores a 5,8. Y el pH, para que todos sepan, ya lo deben saber, es la principal característica instrumental de la carne. ¿Por qué? Porque al afectar el pH estamos afectando además el color del músculo. El color del músculo es el principal factor de compra, además del precio, cuando uno va a comprar un trozo de carne. ¿Por qué se afecta el color del músculo? Y bueno, porque el pH no baja lo suficiente. Al bajar después de la muerte no hay ácido láctico suficiente, porque no hay glucógeno suficiente, no se forma ácido láctico, entonces el pH no baja, el pH se mantiene con valores superiores o iguales a 5,8, y eso determina que el agua que está en la carne, como todos ustedes saben, la carne, una gran proporción de la carne es agua, no salga al exterior, entonces eso determina que tenga una estructura más abierta. Al tener una estructura más abierta, absorbe la luz y eso determina coloraciones oscuras. A diferencia de lo que puede ocurrir con el cerdo, por ejemplo, que generan las carnes, es al revés, el pH baja rápidamente en las primeras 2 o 3 horas post-mortem, eso hace que el agua salga al exterior, la capacidad de retención de agua es muy baja, la carne es muy poco tierna, o sea, es muy poco jugosa, perdón, y eso genera las carnes PSE, que son las carnes pálidas, secas y exudativas. ¿Ah? Pero además de afectar el color, como decíamos, afecta la capacidad de retención de agua y con ello la jugosidad. Y lo que es más importante, y por eso es más importante en el vacuno, afecta considerablemente la vida útil del producto, con lo cual necesariamente hay que congelarlo. ¿Por qué? Porque pH iguales o superiores a 5,8 son un caldo de cultivo especial para el desarrollo del microorganismo y eso acorta la vida útil. ¿Está? No permite el envasado al vacío, etcétera, etcétera. Necesariamente hay que congelarlo. ¿Por qué en el ovino es menos importante? Además, porque casi todo el ovino que se exporta a Uruguay es congelado. No sé cómo es en Argentina, pero en Uruguay también. Bueno, en Uruguay no se exporta el ovino enfriado, se exporta congelado. Entonces el pH pasa a un segundo plano. No es el caso del vacuno. No es el caso del vacuno. ¿Está? ¿Cómo minimizar las pérdidas a nivel de campo? Voy rápido acá porque este no es el tema. Tengo algún problemita con el puntero. Bueno, como decía, acá están las principales causas de muerte. La exposición ionizante es la más importante, la predación es la segunda, y bueno, después aparecen otras. ¿Está quedando sin pila esto, puede ser? Bueno, el tema de las pérdidas de calor del cordero, ustedes ven que a determinada temperatura ambiente, párense en 10 grados para hacerlo más fácil, con el animal seco y sin viento, la pérdida de calor en kilocalorías por metro cuadrado y por hora son de determinado tenor. Si al seco y sin viento le agregamos seco con viento, a la misma temperatura las pérdidas aumentan. Si la lluvia aparece en vez del viento, las pérdidas son todavía mayores, y si se conjuga el viento y la lluvia, las pérdidas son todavía mayores. Entonces, bueno, las recomendaciones cuando es seco y sin viento sería la nutrición y el manejo para la producción del calostro y leche. La síntesis de calostro se hace sobre todo en la última semana previo al parto, entonces es muy importante la alimentación energética que se le pueda dar a la oveja ahí. Y en el último mes de gestación, como ustedes saben, se define el peso nasal del cordero e indirectamente la supervivencia de él. En el caso de que tengamos un animal que además que no haya que haya viento o que haya lluvia, entonces además de la alimentación va a ser necesario un reparo. Y si se conjugan los dos va a ser necesario el encierro, ya no va a bastar el reparo. Entonces, lo importante es saber que este es un plan piloto que está desarrollando el Secretariado Uruguayo de la Lana con el INIA y con la Universidad de la República, que lo que hizo fue estimar la pérdida de calor de corderos recién nacidos y considera para ello
la velocidad media diaria del viento a 2 metros sobre el nivel del suelo, la temperatura media diaria y la cantidad de precipitaciones. Entonces todos los días, durante el año, está disponible en la página web de Línea, ese es el mapa del Uruguay, y nos indica los niveles de riesgo que hay de acuerdo a la zona. Y esto es muy bueno porque le permite saber al productor con antelación cuáles van a ser las condiciones medioambientales y en función de eso poder hacer el manejo acorde. Esto es extensible también a la esquila, porque los riesgos de mortandad por esquila también incrementan. Bueno, es rápido. Esto serían situaciones de reparo, es decir, acá no hay temporal, acá hay viento o hay lluvia, pero no se conjuga el viento y la lluvia. Acá es lo mismo, a veces se están empezando a utilizar el nylon de silo como cortina a nivel del alambrado contra el viento dominante, que en el caso del Uruguay es del sur. Esta diapositiva es de la gente de la Facultad Veterinaria. Vemos que tenemos el nylon de silo en el alambrado y además tenemos un encierro tipo rancho. Las ovejas están recibiendo, no sé si lo logran ver, no me anda el puntero, el bloque que están comiendo las ovejas. Entonces eso hace... ¿Lo ven? Bueno, eso lo que hace es una mejora del 15% en la supervivencia del cordero por tomar ambas medidas, es decir, el abrigo y además un suplemento energético en torno al parto. Bueno, este es otro, esto es cuando yo estaba en facultad, utilizando las paredes laterales de un galpón. Lo que hacemos es, sobre todo cuando estamos manejando rebaños que son muy prolíficos, con 2 o 3 corderos, se encierran de 48 a 72 horas y cuando el cordero está durito se larga al campo. En este sistema las mortandades son del 2%. Bueno, este es el caso de un productor, corrida de lista, que tiene parideras, hizo una inversión de $5.000 para 1.000 cabezas que son melliceras y el tiempo del trabajo durante 20 días son 2 personas, 2 horas en la tarde, en la mañana, perdón, y 40 minutos en la tarde. Él lo que hace es traer al rebaño en la tardecita, les da suplemento y a la mañana siguiente las ovejas que están paridas quedan en la paridera y el resto se va al campo. Hace a su vez una recorrida por el campo y los corderos que están paridos se traen en la paridera. Bueno, esto es en Punta Arena, es una foto de Raúl Lira. En Punta Arena el problema que hay es el viento. Bueno, no los voy a aburrir con esto, estas son las condiciones de alimentación. Simplemente marcar 2 momentos que, como decía, lo que sería la gestación avanzada para el peso al nacer del cordero, en torno al parto para la producción de calostro y lo que tiene que ver con la calidad de carne, el cordero, desde que nace el cordero hasta el momento del sacrificio, básicamente por 2 razones. Esta fue una cosa que me quedó para atrás. En Uruguay se pueden controlar los predadores, bueno, y acá también, ¿no? Con mula, con californiana, con llama. Este es el que mejor resultado está teniendo en Uruguay, porque la ventaja que tiene es que es de amplio espectro. Es decir, controla todos los predadores que nosotros... Y además controla el otro que también no es menor, ¿no? Que es el de 2 patas, ¿no? Entonces, este es muy bueno. Estos perros, hay un proyecto que se desarrolló a través también del Secretariado Uruguayo y de Línea, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay 4 criaderos que están desparramados en el Uruguay y que, bueno, cada tanto van y venden. Los cachorros salen $300 al productor. Hay que hacerle una impronta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es importante el crecimiento y la terminación del cordero? Bueno, es importante. Los corderos solo deben ganar peso. ¿Por qué el cordero solo debe ganar? ¿Qué es peso? Porque un alto plano nutricional desde el nacimiento al destete determina un alto índice de síntesis de colágeno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es la proteína del tejido conjuntivo que envuelve a todas las fibras musculares. Conforme el grado de inestabilidad de ese colágeno o de solubilidad, que es lo mismo, aumente, la carne va a ser más tierna. Es lo mismo que ocurre con un animal más joven respecto a un animal más viejo. Entonces, un animal que esté en crecimiento permanente, no solo lo vamos a terminar antes, sino que además la carne que va a producir ese animal va a ser más tierna. ¿Se entiende? Pero además, un alto plano nutricional, bueno,
Bueno, lo que dice ahí no, si además si eso no ocurriera, no van a estar los suficientes hidratos de carbono como fuente de energía, no se va a formar el ácido láctico, si no se forma el ácido láctico, el pH queda alto, si el pH queda alto, eso genera coloraciones oscuras y además genera sabores y olores desagradables. Y dependiendo del pH final al cual se logre, puede afectar o no la terneza. Así que el pH debe ser levemente ácido, ideal 5,5, el color de la carne rojo cereza, no corte oscuro. Eso permite tiempos de cocción consistentes porque no hay pérdidas de agua. Reduce los sabores no deseados y sobre todo mantiene la calidad del producto enfriado para exportación. Bueno, el bienestar indudablemente está asociado con el no estrés del animal. El estrés es la perturbación del estado normal del individuo, producto de eventos naturales o inducidos por el hombre. El animal tiene un reconocimiento al estímulo y la percepción del animal es diferente, no solo entre especies, sino dentro de la misma especie y va a depender del grado de mansedumbre que tenga el animal. Y está determinado también por sus experiencias anteriores. Un animal que haya sido sometido a determinada práctica durante más veces va a estar menos, va a manifestar menos estrés frente a esa práctica en común. ¿Cómo son el tipo de respuestas? ¿Son de tipo conductual o de tipo fisiológica? En general se usan mucho a nivel de la investigación. Es decir, se pone, por ejemplo, a determinados efectos que en teoría causarían estrés al animal y lo que se mide es el nivel de glucosa en sangre, el nivel de cortisol en sangre, la creatinfosfato-quinasa y todos esos que figuran ahí, que son indicadores de más o menos estrés en el animal. Y después están los cambios conductuales, que los vamos a ver ahora a continuación, o más adelante creo. O sea que bueno, no estrés, bienestar animal, es sinónimo de bienestar animal, un producto con calidad ética, como hacíamos referencia al principio, es aquel que asegura que el animal destinado a producir carne se le evitó sufrimiento innecesario y se crió bajo buenas condiciones de bienestar animal. ¿Tá? Y además dijimos que hay muchos consumidores para los cuales eso está siendo un factor decisivo de compra. Si eso es así, lo que tenemos que saber es en qué lugar de la cadena posicionarnos y cuál es el factor que está pesando para provocar estrés y en definitiva para afectar el bienestar animal y para en definitiva estar afectando la calidad de la canalidad de la carne y en definitiva hacer menos plata con esto, porque es un negocio, ¿no? Entonces, tenemos el predio, el transporte, la planta afanadora y el consumidor. Eso sería la cadena. ¿Dónde se encuentra usted dentro de la cadena? Y para saber dónde es importante disminuir el estrés. A nivel del predio tenemos una serie de prácticas que las vamos a ver rápidamente. ¿Se ve bien del fondo? Medio tarde va a preguntar, pero ¿se ve bien? ¿Se ve? ¿Están despiertos ahí en el fondo? ¿Sí? Bueno, el destete, la castración, el corte de cola, la esquila, manejo sanitario en lo que tiene que ver con vacunaciones y desparasitorias, el manejo que puede haber en el pesaje, la medición de la condición corporal, el arreo, la espera en corrales, la carga y las instalaciones. Las instalaciones está con mayúscula. ¿Por qué está con mayúscula? Porque en el tema de instalaciones y particularmente en ovino es complicado. Se ha mejorado bastante a través de instalaciones portátiles ahora, en lugares donde se ha vuelto al ovino que se había dejado el ovino, porque hay que tener en cuenta que, así como en la Argentina ha habido una disminución importante de ovejas y ahora como que quieren volver de vuelta al ovino, en Uruguay pasó lo mismo, ¿no? En la década del 90 llegó a haber casi 26 millones de ovejas y hoy tenemos 6 y moneda. O sea, estamos en el piso histórico de ovino en toda la historia del Uruguay. Eso está, en ambos países la causa fue la misma, ¿no? La caída del precio internacional de la lana. Bueno, la administración de medicamentos veterinarios, lo más aconsejable, yo diría, es administrar las inyecciones subcutáneas e intramusculares evitando la zona de mayor valor comercial. ¿Está? A nivel de predio, muchas veces yo, a pesar de que yo no soy veterinario, soy agrónomo, pero yo aconsejo o suministro los inyectables en la carretilla, acá, en el cachete del animal. Es una zona que no complica y no tiene... Obviamente que hay que cumplir con todas esas normas que dicen ahí, administrar medicamentos solo registrados en el ministerio, el uso de productos de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, bueno, etcétera. El descole y la castración. Bueno,
Lo del descore y la castración va de la mano con el tipo de cordero que vamos a producir. Si es un cordero zafrero, como decía Néstor hoy al principio, yo no le haría nada a ese cordero. Nada. No lo descolo y no lo castro. Nada le hago. El tema es con las hembras, que quedan para reposición, y cuando yo me voy a un cordero pesado. ¿Ah? Y ahí va de la mano del momento que transcurre la aparición. Porque no es lo mismo que la majada para en julio, en agosto, o si ya para entrada la primavera. Porque nosotros tenemos otro problema, que es la mosca de la bichera. ¿Ah? Esto es un tema ajeno a lo que es el bienestar animal. Y después tenemos el tema del dolor o no dolor. Lo que se ha visto cuando se ha medido esto es que el mejor método, o mejor dicho, lo mejor es hacerlo lo más temprano en la vida del animal. ¿Qué es lo más temprano en la vida del animal? Y en el Uruguay en sistemas intensivos se puede hacer a las 3 semanas de vida promedio del animal. En general se hacen encarneradas de 37 días, eso determina apariciones de 20 días, son apariciones muy concentradas y se pueden hacer hasta 2 señaladas y es recomendable hacerlas a veces hasta en el propio campo. Para evitar trasladar los animales, se trabaja con unos bastidores en el rincón del campo, se hace en el pasto, evitando polvo o barro y trabajando con desinfectante. ¿Está? En el caso que haya que descolar, lo que se ha visto es que lo mejor que anda es la pinza cauterizante. En Uruguay se está comprando, ahora se está importando. No sé el precio actual, pero creo que anda en $600, ¿no, Bonino? Más o menos. Yo a Bonino cada tanto le hago una pregunta a ver si me está dando pelota a mí o está en otra, ¿no? Está bien. Bueno, no, está más o menos en $600. La ventaja que tiene esa pinza, corta y cauteriza, pero hay que dar con el punto específico de la temperatura, porque si no lo que ocurre es que sangra, y lo que hay que evitar es que el animal sangre. Alternativamente, tenemos música de fondo, está buenazo esto, vamos a salir a bailar también, entonces, hacemos lo que quieran, traigan, háganlo pasar. Tenemos el tema de la pala que cauteriza también, pero obviamente uno va mucho más lento con la pala que si puede trabajar con la pinza, ¿no? Alternativamente está el anillo de goma y el cuchillo. En el caso de usar el cuchillo, que desde el punto de vista de bienestar animal queda mal decir que uno usa el cuchillo, pero yo voy a decir algo que quizás no sea lo correcto políticamente. Es la forma más práctica de descolar, sobre todo cuando el cordero es pesado y estamos descolando la cordera al otoño siguiente. Porque ¿qué pasa con la cordera que nace en pleno primavera? Tenemos que descolarla recién en el otoño siguiente después de que caigan 2 o 3 heladas. ¿Podemos descolar con anillo de goma? Sí, podemos descolar con anillo de goma. Ahora, el anillo de goma, miren que el animal sufre también, ¿eh? Si ustedes lo ven, queda echado 3, 4, 5 días. Con el cuchillo también. Pero es como un estrés más agudo, es decir, el animal sufre en el momento y después no sufre. Y con el anillo de goma la cosa es un poco distinta. Ahora, si todo eso se hace temprano en la vida del animal, se evita todo. Que eso sería la recomendación desde el punto de vista del bienestar animal, hacerlo lo más temprano posible. Y si el cordero es temprano, no intervención. Nosotros en Uruguay lo que hacemos, que está por ahí, en vez de castrar al cordero, le hacemos la criptorquidia inducida. ¿Qué es eso? Es antes de las 3 primeras semanas de vida del animal, agarramos los huevos y los empujamos hacia la cavidad abdominal. Y el anillo lo colocamos a la salida de la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para evitar que los huevos caigan a la bolsa. Si los huevos no caen a la bolsa, no se produce, o sea, hay una temperatura en el abdomen que es mayor que la que hay en las bolsas, y eso hace que la espermatogénesis no se desarrolle de manera normal, y el animal va a mantener el instinto sexual, va a buscar a la hembra, va a dar el golpe a riñón, pero no va a preñar si está bien hecho. ¿Qué ganamos con esto? Mantener las dos ventajas que tiene un animal entero frente a un animal castrado, que es que crece más rápido y es más magro. Entonces en Uruguay se hace mucho esto, ¿ah? Que es la criptorquidia inducida. Bueno, dicho esto, bueno, ahí está la vacunación que se hace también. El descorne y el desmoche, si en el caso de haber alguna raza, por ejemplo en Uruguay, cuando se introdujo el Finnish Landras y se cruzaba con merino australiano astado, los machos, como van a ver acá,
Esas son las hembras y ahí están los machos. Los machos tienen cuerno. Bueno, obviamente es menos peligroso para los trabajadores si es mocho. Hay menores pérdidas por machucamiento, hablando de calidad de carne. Hay una mayor facilidad de manejo. Hay un menor espacio requerido en el transporte, si estamos trabajando con animales astados. Entonces se sugiere eliminar la zona del tejido formadora de cuerno, también recurriendo al calor en las primeras etapas de vida. Esto es muy específico, no es general del ganado ovino. Bueno, ¿cuál es el estrés más importante de todos? El destete. ¿Por qué el destete? Porque al cordero lo estamos separando de la madre, lo estamos cambiando de alimentación y lo estamos cambiando de potrero. ¿Cómo sugerimos nosotros hacer el destete? Hay dos cosas que quiero decir. Para el cordero zafrero, no recomiendo nunca vender a culata de camión. Esto es destetar y vender. ¿Por qué? Porque ahí estoy sumando dos estreses. El estrés de la separación de la madre, el estrés del transporte, el estrés del tiempo de espera y el estrés en la planta de faena. ¿Qué sugerimos ahí? Destetar, mandarlo a un buen campo 48 horas y después traerlo y ahí sí recién embarcar. ¿Ah? Pero no el destete a culata de camión. ¿Cómo hacemos el destete? ¿O cómo sugerimos hacer el destete? Sugerimos hacer un destete a corral 48 horas. Las primeras 24 horas, madre y cordero juntos. ¿Por qué madre y cordero juntos? Para que vacíen a la madre lo más posible de la leche. Entonces, ¿qué tiene que haber en ese brete? Sombra. ¿Agua tiene que haber? No. No toma agua ni oveja ni cordero. ¿Qué hacemos las segundas 24 horas? Separamos la unidad hembra-cría. La oveja sigue sin agua las segundas 24 horas y al cordero sí le damos agua. Tras 48 horas de encierro, largamos a la oveja a cualquier potrero, porque ahí ya solo el hecho de destetarla como darle da una muy buena alimentación, y el cordero va al mejor potrero que tengamos. Con eso además facilitamos el tema manejo. Si no tenemos cordero costeando 2 o 3 días en la vuelta, y va con los perros y viene con los perros, y se pasa un cordero para allá, se pasa otro cordero. De esto disminuimos drásticamente todo. 48 horas encerrado. ¿Es lo que está ahí? No lo voy a leer. Hay que considerar los problemas que he tenido con el puntero para agregarme por lo menos 15 minutos más. El otro tema es la esquila, ¿no? El otro tema es la esquila. En Uruguay también debe ser, acá ya hace un poco más, debe ser cerca de 50 años que se hace la esquila suelta. Se pasó de una esquila mañana a hacer una esquila totalmente suelta, que en Uruguay se llama lo que es el sistema Talijay de esquila, que obviamente hace un trato mejor del animal. Y el tema de los riesgos post-esquila, nosotros lo minimizamos usando dos tipos de herramientas. Se pueden utilizar 2 tipos de herramientas. Una son los peines y otra es eventualmente la capa. Claro, hay lugares que no se puede usar capa, ¿no? Si uno está en Punta Arena, por ejemplo, capa no se puede usar. Si hay lugares donde hay mucho viento y además hay mucho matorral y toda la capa no se puede usar porque el animal queda enganchado en la capa. Entonces, ¿qué se puede usar? Lo que se puede usar, en vez de usar el peine convencional, cuando el productor quiere que la oveja salga rosadita, y lo que no entiende es que la lana que queda en el lomo se esquila al año siguiente, no la pierde, porque si exige que quede el lomo del animal rosadito, mucho esquilador a veces repica, es decir, pasa 2 veces. Y la segunda pasada, ese trocito de lana lo barremos en el galpón de esquila. Entonces más vale que quede arriba el animal y que no quede tan linda la vista. ¿Ah? Hay distintos peines que se pueden usar. El que muchas veces se conoce es el peine plantelero, es el peine cover, es un peine de 9 tijeras a diferencia del peine convencional que tiene 13. Y peine por medio lo que tiene es un patín. Entonces la oveja, si uno ve la oveja esquilada, queda como esquilada en raya. El problema de ese peine es que los patines se van gastando conforme se van usando y al final termina siendo un trabajo parecido al peine convencional. El otro peine que se inventó en Uruguay es el que se conoce con el R13. También tiene 9 dientes, pero la ventaja que tiene es que el diseño es tan curvo que le dejan al animal una cobertura de 1 centímetro de lana, que es equivalente a un mes de esquila, más o menos. ¿Tá? Obviamente ahí no se saca agarreo y el deshoje es complicado, ¿no? O sea que la oveja prolijita no queda, pero ¿qué importa? Y hay una solución intermedia, que desde mi punto de vista es la mejor,
que es un peine chino que se llama Beiyuan, que tiene 13 dientes y deja una cobertura intermedia entre el peine convencional y lo que sería el R13. El R13 baja bastante el rendimiento de los esquiladores también, ¿no? Del operario, digamos, el que está esquilando, que a veces le dispara eso. Con aquel peine no se baja, es más barato además, y deja una esquina intermedia. Con cualquiera de los dos peines de la punta se puede evitar el uso de capa y se puede largar sin problema ninguno. Con el cover no, hay que encapar igual. Entonces no tiene sentido usar el cover, porque además es más caro. Digo esto porque en el sur de Chile se usa mucho el cover. Bueno, todos los animales tienen lo que se conoce como una zona propia, que es más amplia o más reducida, que es lo que se conoce como zona segura o zona de fuga, que cualquier agente extraño que entre a esa zona, que puede ser mayor o menor, va a hacer que el animal se movilice. Es ahí la cochera, lo que me decía hace rato, ¿no? El espacio que el animal considera como propio a su alrededor, ¿está? Eso es lo que se conoce como zona de fuga. Y después está el punto de equilibrio, que está ubicado en las cruces del animal. Y si ustedes ven que si el operador se mueve, penetra a la zona de fuga y se mueve en sentido inverso al animal, en ese caso son vacunos, el animal se moviliza hacia adelante, porque pasamos de las cruces, que es el punto de equilibrio, hacia atrás. Cuando queremos salir de la zona de fuga, si saliéramos en el mismo sentido que están los animales dentro de la zona de fuga, el vacuno empezaría para atrás. Entonces lo que hacemos es salir en forma oblicua. Esto más o menos lo conocemos todos, ¿no? No dicho así, pero todos sabemos. Me olvido. Entonces, entonces entramos a las instalaciones. ¿Qué cosas considerar en las instalaciones? Lo que dice INAC ahí es el Instituto Nacional de Carnes. En el Uruguay hay un instituto que se especializa en todo lo que tiene que ver con carne. En teoría con todas las carnes, en particular con la carne vacuna. Pero es el Instituto Nacional de Carne, que ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Por lo que es la política y la presentación de nuestros productos en el exterior, etcétera. Bueno, entonces al diseñar y construir las instalaciones hay que contemplar la topografía por el tema de ubicación y drenaje. El diseño debe ser adecuado de forma a facilitar el avance de los animales, teniendo en cuenta que los animales se mueven más de zonas sin luz a zonas con luz y en zonas curvas que en zonas rectas. La superficie del piso no debe ser rebalosa, es decir, debe tener algún sistema antideslizante, libre de acumulación de agua, tienen que tener un mantenimiento adecuado, evitar salientes y ángulos rectos que puedan provocar una lesión del animal cuando lo estamos transportando. Evitar las distracciones. ¿Qué son las distracciones, por ejemplo? Yo decido pintar el cepo de amarillo. Entonces, claro, las vacas no avanzan. O hay una bandera que quedó adelante. O estoy en el frigorífico y hay una fuente, una fuga de aire que está... Cualquier distracción lo que va a hacer es que el animal se pare y evite avanzar. Y nosotros vamos a querer moverlo. Y necesariamente ahí se va a producir un conflicto. Y eso genera estrés. Y si ese estrés es muy agudo, lo que puede generar es problema de pH. No llenar demasiado los corrales, evitar las distracciones, paredes ciegas de huevo y tubo, justamente para evitar que el animal se distraiga. Paredes ciegas de huevo y tubo. Yo los invito a que cuando vayan de acá para Santa Fe, bueno, no sé si yo no vi mucho embarcadero acá, pero agarren cualquier región de la Argentina o de Uruguay y fíjense cuántos embarcaderos tienen las paredes ciegas, totalmente ciegas. Disponibilidad de sombra y agua. La pendiente se recomienda, esta es otra cosa a ver, la pendiente que no sea mayor a 20-25%, con piso antideslizante y paredes ciegas. Y otra cosa, un detalle no menor, que de ser posible, está bueno que al final de la rampa haya una superficie lisa de manera tal de que el animal entre al camión directo y no tenga que hacer este movimiento. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver un poco lo que se ve. Habíamos dicho que no podía pasar esto,
menos podía pasar esto. Aquella foto no es en Uruguay, ¿eh? Por las dudas, claro. No voy a decir dónde es tampoco, pero hay embarcaderos así, ¿eh? Estos embarcaderos que parece que están muy lindos tampoco serían los más recomendables. Esto tampoco. ¿Cuál es el otro problema? Menos marcado en el ovino que en el vacuno, la mezcla de lote. Yo decido, antes de que venga el camión, mezclar los lotes. ¿Qué pasa? Yo tengo un lote que ya hay una jerarquía que está establecida. Cuando yo entrevero con otro lote, se tiende a formar otra jerarquía. ¿Cómo lo evaluamos en este experimento? Ustedes ven que ahí hay corderos que están pintados de rojo y otros pintados de celeste. Y fíjense cómo los corderos tienden a montarse unos con otros. Sobre todo cuando el color es distinto. Había una jerarquía. ¿Quién la cambió? La cambié yo. ¿Eso que genera en el vacuno? Corte oscuro, pero derecho. En el ovino no tanto, pero en el vacuno es corte oscuro. Seguro. Perdóname, me olvido. Bueno, esto sería un ejemplo de lo que podría ser una infraestructura adecuada. Esto es en un feedlot, el uso de mangas curvas, como decíamos, de tipo embudo, que facilitan el desplazamiento de los animales. Hay que tener en cuenta que se mueven en grupo, no se mueven en forma individual. Son animales de manada, como dicen. Acabó el predio. ¿Venimos bien con el tiempo? ¿Cuánto? Bueno. Transporte. ¿Qué factores pueden estar involucrados en el transporte? Básicamente esto. Fíjense, este operario tiene la bandera acá, pero la dio vuelta el hombre. Entonces lo que está haciendo con la punta del palo, está moviendo los corderos. Error. ¿Se puede trabajar con perros? Sí, si el perro está entrenado. Pero lo que pasa en campaña a veces, que uno llega a la puerta de una casa, golpea y salen 14 perros y ninguno sirve para nada. Solo ladran. Esos perros no podrían estar. Bueno, la del medio es una situación extrema y aquello es el uso excesivo de la picana en el caso del vacuno, en el caso del lanar no se puede usar, pero son las petequias que se forman en la carcasa, ¿no? Esto es lo que puede pasar, como yo les decía hoy al principio, con un cordero que mete la pata en un accidente que hay ahí en la tabla y eso genera un decomiso a nivel de frigorífico. Entonces, ¿por qué no considerar en la cara que los animales se mueven mejor hacia sitios con luz? Fíjense lo que es la parte de abajo del camión. Bueno, acá tenemos el tema con luz y lo que decía, ¿no? Entre el piso del embarcadero y del camión puede haber superficie horizontal que mejore salida de los animales. Entonces, en el embarque, algo que no hablé, pero que es inmediatamente obvio, la capacitación del personal es clave, ¿no? El encierro previo de los animales, mínimo de 2 horas, no más de 4, con agua, para que no se deshidrate, siempre tiene que tener agua. En piso de tierra. ¿Por qué en piso de tierra la oveja? Porque si no está en piso de tierra y la echamos en un piso que tenga material, por ejemplo como este, se bostea y mea y contamina toda la parte del vellón. Eso es punta coloreada, punta quemada que no sale al lavado. ¿Tá? Entonces el ovino cuando se encierra en piso de tierra. No se esquila en piso de tierra, pero se encierra previamente en piso de tierra. Obviamente que con acceso al agua al límite, pero sin exceso del alimento. Altamente conveniente que estén esquilados. Lo de 10 milímetros de lana es porque en el Uruguay, por el tipo de lana que se produce, y acá en Argentina me atrevería a decir que también, el cuero para que valga algo tiene que tener ese remanente de lana. Si uno manda un cuero pelado, no vale nada. ¿Por qué? Porque el destino de ese cuero es gamulán. Y esa es la razón de por qué tiene que tener ese alto de lana. Evitar el uso de elementos estresores en el momento del embarque, solo bolsa de plástico, cascabeles, y los perros solo si están entrenados. Esto es crucial, no arrastrar ni levantar de la lana a los animales. Esto es bastante común de ver, que se agarran los animales de lana y se los levantan. Eso es machucamiento fija. Evitar destetar e inmediatamente embarcar, que lo decíamos hoy, se suman estreses. Evitar ingreso de animales en la rampa hasta que la puerta esté totalmente abierta. Esto es muy común en vacunos, sobre todo. Entonces, cuando vamos a la planta, después vemos lesiones a nivel de la grupa.
típicamente por eso, porque la puerta de guillotina no se abrió lo suficiente y el animal pega arriba. El camión debe estar atracado y alineado correctamente con referencia al nivel del piso de la rampa de embarque. El camión debe contar con reja antirresbaladiza en el piso para evitar resbalones y machucamientos en el transporte. Solo se embarcarán animales aptos para ser transportados. Se debe lotear, evitar transportar en un mismo lote animales muy disímiles para evitar lo que yo decía, el cambio de jerarquía, etcétera, etcétera. Me voy a apurar porque no llego. Bueno, no cuesta demasiado hacer las cosas bien. Bueno, y ahí tenemos una cosa de infraestructura adecuada. Y lo otro que quería mostrar, que es un detalle, la importancia que puede tener aprender a suplementar los lanares en cualquier situación, ¿no? En este caso particular, no sé si lo logran ver, está el operario escondido y está con una bolsa. No hay ningún operario abajo. Los corderos suben todos para arriba. No hay perro, no hay grito, no hay palo, no hay nada. Se amansó el rebaño. Entonces cuando dicen que la oveja es difícil para trabajar, no, la oveja no es difícil para trabajar, la trabajamos mal, que es diferente. Bueno, el tema de acá el plan agropecuario y la facultad de veterinaria han hecho muchos cursos a nivel de campo, sobre todo capacitando personal. El transporte, las características o lo que se conviene que sea el transporte. Me voy a tener que apurar porque no llego, Mercedes. Esto de todas formas queda... Bueno, la capacitación del personal a nivel de transporte es muy importante. Yo diría que es muy importante el que va a hacer el transporte. A tal punto que en Uruguay, por ejemplo, no sé cómo es en la Argentina, pero en Uruguay en general las plantas tienen sus propias flotas de transporte. No va cualquiera a buscar ganado. La gente que va tiene cierto grado de capacitación. Porque esa persona que va, en primer lugar, ya ve las condiciones del establecimiento, sabe si ha habido un encierro previo o no, ve si los animales están fatigados o no, ve si hay disponibilidad de agua o no. No va a pasar lo que pasó en el slide anterior, o sea, se va a arriar con bandera, no se van a usar palos. Ve las condiciones de las instalaciones que tiene el productor. Y yo siempre pensé, en Uruguay existe en la esquila, ustedes lo deben saber, el sur creó grifas de esquila, la grifa verde y la grifa celeste, que lo que hacen es, los técnicos del sur dedicados a la esquila, es auditar las esquilas y ver de qué forma se está esquilando. Y cuando entregan una grifa verde a determinada máquina, es porque esa máquina hace las condiciones y cumple con las normas de acondicionamiento en la lana bien. Yo pensé que el INAC, que es el Instituto Nacional de Carne, podría hacer algo parecido con la flota de camiones. Auditar determinados tipos de camiones, que son estos los camiones y los camioneros que van a ser los encargados del transporte. Porque muchas veces el mismo camión que se usa para ganado se usa para transportar oveja. Bueno, la densidad de carga. Hay muchas cosas que están ahí que digo, no tiene sentido que las repita. La transparencia igual va a quedar, la presentación va a quedar, se la dejo a Mercedes, así que no hay problema. Bueno, ¿qué factores pueden estar involucrados? ¿Qué problemas puede haber en el transporte? Bueno, una densidad de carga, debe ser una densidad de carga exacta, ni en exceso ni en defecto. En ambos casos, aunque parezca que no, muchas veces se cree que en exceso no hay problema de que el animal caiga. Bueno, sí hay, sí. El número de contusiones puede ser muy importante. La duración del viaje, ahí va a depender del país y de la región. En Europa, por ejemplo, para que tengan una idea, después de 8 horas hay que parar el camión, bajar los animales, darles de comer y darles de tomar agua. Eso no existe en ningún país de América. Los transportes a veces son muy largos. Las condiciones de la ruta, evitar ayunos excesivamente prolongados, porque una cosa es el desbaste, que obviamente es necesario para evitar la contaminación después en la playa de faena, pero otra cosa es cuando al desbaste hay pérdida de tejido. Entonces eso sí nos perjudica porque va a afectar el rendimiento de la carcasa. ¿Qué suma todo eso? Arreos prolongados, destetes inmediatamente previo al transporte. Bueno, ¿qué puede suceder tras problemas en el proceso de transporte? Pérdida de peso. La pérdida de peso vivo es inevitable, que es la merma excretoria o el desbaste, que no es lineal. Por ejemplo, un desbaste que en 6 horas sea del 6%, en la primera hora ya hizo el 3%. O sea, no es lineal la pérdida, ¿está? Pero lo que hay que evitar es la pérdida de canal.
Que eso sería por pérdida de tejido, por deshidratación. Por eso es importante el tema del agua, ¿no? Evitar los machucamientos que generan los decomisos o problemas en la calidad de la carne o, en grado extremo, como mostraba al principio, la muerte de algún animal. Bueno, este fue un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. El gurí que está ahí arriba es mi hijo. Hoy tiene 24 años, así que fíjense lo que era ese gurí que está con la remera roja ahí. Lo que tratamos de evaluar ahí fue el tiempo de transporte, 2 tiempos de transporte, uno corto y uno largo, después vamos a ver las características, 3 tiempos de espera en frigorífico y la posición en el camión. Es decir, pues no es lo mismo que el cordero vaya arriba a que vaya abajo. Y vamos a ver por qué no es lo mismo. Entonces el trabajo está publicado, ya que lo pueden acceder a él. Entonces los transportes eran de 2 horas y media o de 13 horas y media. Es una cosa que en el Uruguay no pasa, pero lo que queríamos evaluar era dos tiempos de transporte bien contrastantes, ¿no? 3 tiempos de espera, o sea, los corderos llegaban y se mataban. Los corderos llegaban, estaban 9 horas en el frigorífico, que es más o menos el periodo que están, porque además es lo que permite o es compatible con la inspección veterinaria. O un tiempo de espera excesivo, 21 horas de espera. Y la posición del camión, arriba y abajo. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el rendimiento, evaluamos el daño de canales, ya sea en la paleta, en el costillar o en la pierna. Evaluamos el pH a las 24 horas. Evaluamos además del pH promedio la probabilidad de que haya canales entre 5,8 y 6,2. Porque a veces cuando uno saca el promedio, eso puede estar escondiendo algún... o sea, promedialmente te puede dar que el pH no es problemático, pero cuando evalúas la probabilidad de que haya canales con pH problema, entonces ahí sí salta el inconveniente, por eso evaluamos las dos cosas. Evaluamos la fuerza de corte, que es lo último que está allá, evaluamos la capacidad de retención de agua en porcentaje, que es la que está al lado, y evaluamos el color, pero en este caso lo hicimos a través de la cantidad de mioglobina. ¿Qué encontramos? En el caso del rendimiento, lo único que afectó el rendimiento fue el transporte. Claro, un transporte de 13 horas y media afectó el rendimiento. No la espera. ¿Qué pasó con el daño de canales? Hubo algún efecto en el transporte, pero en el transporte, independientemente de los otros factores, no. En el transporte dependiendo de la posición en el camión. Es decir, la diferencia entre el transporte corto y largo, había más daño en las canales de los corderos que iban en el piso de abajo cuando el transporte era largo frente al transporte corto. Sin embargo, de los que iban en el piso de arriba no había diferencia en el tiempo de transporte. ¿Se entiende? Las condiciones que va el cordero abajo son muy distintas a las que el cordero va arriba. A pesar de que la densidad de carga sea la misma, hay otra cantidad de factores que están sumando. Hay más temperatura, hay más humedad, hay mierda y hay orina, porque en el Uruguay los camiones no tienen un sistema que controle la mierda y la orina que cae del piso superior, y pasa como en la vida, los de arriba cagan a los de abajo, y eso es un problema. En el cordero es un problema, porque el cordero tiene lana, entonces es una fuente de contaminación muy importante después a nivel del frigorífico. No hubo problema de color, no hubo problema de capacidad de retención de agua, y sí encontramos un problema, una probabilidad, tampoco en el pH, pero sin embargo cuando lo abrimos y lo que evaluamos fue la probabilidad de pH entre 5,8 y 6,2, vemos que hay un efecto a que aparezcan más canales en los mayores tiempos de espera. Con 21 horas de espera en frigorífico hay mayor probabilidad de canal entre 5,8 y 6,2. ¿Qué pasó? Se agota el glucógeno y eso genera que el pH no baje. Y eso, si lo vemos, es compatible con la fuerza de corte. Lo que estamos midiendo es la fuerza para cortar la carne. Conforme la fuerza de corte es mayor, la terneza es menor. Y fíjense que pasó de valores de 3,4, 3 y 4,7. Es decir, los mayores tiempos de espera generaron carne más dura. Hay una relación entre pH y terneza. Y esa relación es como en U. Cuando el pH es ácido, está la proteólisis del sistema enzimático
de las lisosomales, que hacen que la carne sea más tierna. Cuando el pH se acerca a los valores de neutralidad, el otro sistema que actúa es el de las calpaínas, que genera que la carne sea tierna. Cuando el pH está entre 5,8 y 6,2, la actividad proteolítica es mínima, y eso hace que la carne sea más dura. Bueno, en la planta de faena, y ahora voy a ver así, en 5 termino. Bueno, tenemos la descarga en frigorífico. Bueno, también ese es un caso extremo de lo que no habría que hacer, no es la situación en Uruguay. Aquello tampoco es de Uruguay, pero es algo parecido a lo que habría que hacer, a pesar de que las paredes laterales no son ciegas. Es decir, lo ideal es que la rampa tenga el mismo ancho que la puerta del camión. Bueno, la descarga y el alojamiento en corrales, de nuevo la capacitación del personal, la rampa tiene que tener las mismas condiciones, evitar el uso de elementos estresores, es decir, en la descarga se repite lo mismo que habíamos dicho en la carga, ¿está? Está la densidad en los corrales, en el caso de los ovinos, bueno, el tema de los desagües, etc. Bueno, acá tenemos un diagrama de cómo sería ideal que fueran las instalaciones, en diagonal, y lo otro que está bueno, acá está el cajón de noqueo. Y lo que es importante es que los animales cuando vengan acá se enfrenten al cajón de noqueo casi llegando al cajón de noqueo y no que lo vean desde muy lejos. Bueno, eso serían instalaciones adecuadas, en curvas, ciegas. ¿Recuerdan que hablé de la respuesta del animal al estrés y hablé de la respuesta fisiológica y la respuesta conductual del animal? Bueno, hay indicadores conductuales que se usan y que básicamente tienen que ver con... Ahora sí marché con esto, ¿no? El porcentaje de animales en que se usa picana eléctrica durante el arreo. Ahí están los máximos aceptables. Esto para vacuno voy a ir rápido. El porcentaje de animales que rebalan durante el arreo. Esto parece que no fuera importante, ¿no? Pero por ejemplo en Uruguay, cuando queremos exportar o cuando quisimos exportar a Estados Unidos y determinada cuota que es la de mayor valor, recibimos auditorías muy exigentes que en los frigoríficos lo que estaban evitando, lo que estaban controlando era esto. Y si nos pasábamos de estos límites, no exportábamos. O sea, no es chiste, ¿eh? Sí, la verdad que prefiero que lo pase vos, porque esto pierdo un tiempo que... Acá tenés que salir. Bueno, ese es un trabajo que hizo la doctora Carmen Gallo, donde evaluó antes y después de la capacitación cómo se modificaban esas conductas y obviamente disminuye, aunque no se llega a los valores que se debería llegar. Voy a ir rápido con esto porque me interesa mostrarles algo que me parece importante. Bueno, hay otros indicadores, que es el momento del noqueo, el número de animales que caen en el primer tiro, debe ser como mínimo el 95%. El número de animales que muestran signos de conciencia postdisparo debe ser máximo 1 de 500. Y el tiempo entre noqueo y sangría, y esto es fundamental. El tiempo entre noqueo y sangría puede generar hemorragias musculares, puede generar incrementos en el pH. Y el tiempo depende de la especie y del método que usemos, ya sea el de percusión o el método eléctrico. Entonces, el tiempo entre noqueo y sangría es ideal. El ideal es menos de 30 segundos para pistola proyectil retenido no penetrante. En general, el penetrante está prohibido por un problema sanitario porque lo que hace es introducirse al cerebro. Y menos de 15 segundos en electrocarnosis de cabeza solamente en cordero. En general, cuando se usa cabeza y espalda, hay muerte del animal y ahí el tiempo de espera no interesa demasiado, pero igual es recomendable que nunca se exceda de los 30 segundos, ¿está?
Sí. Bueno, la ubicación correcta de los electrodos, una solución salina para facilitar el contacto. En ese caso es cuerpo y cabeza. Hay dos fases, una fase tónica y una fase clónica. Hay que matar antes que finalice, hay que degollar al animal antes que finalice la fase tónica. En la fase tónica lo que hay es un proceso epiléptico y en la fase clónica lo que hay es un pataleo. Hay que tratar de matar antes que finalice la fase tónica. ¿Qué pasa si el noqueo es incorrecto? Y puede ser incorrecto por un problema de capacitación del operario, por ahí elementos distractores que impiden avanzar al noqueo, entonces se usa la picana, por ejemplo. Por la ausencia de sistema de sujeción del animal, o sea, hay cajones de noqueo que no sujetan al animal de ninguna forma y es difícil noquearlo. Por una falta de mantenimiento del equipo, por una ubicación incorrecta del equipo, o por las aplicaciones eléctricas de alta intensidad, doble noqueo, a veces el doble noqueo, el retraso entre el noqueo y el deshuello al que hacíamos mención. Eso trae problemas de hemorragias musculares, como dije, y de pH elevado. Ahí tenés que darle porque ahí hay un video. No, para atrás. Porque lo que quiero mostrar es, en un cajón de noqueo, no, esa. ¿No te lo haré? Bueno, lo que quería mostrar ahí a la derecha, que es cedido también por Carmen Gallo, es el problema que hubo con... Hay problemas en el cajón de noqueo. Lo que no se puede hacer tampoco es transportar al animal en el cajón de noqueo pegándole también con el mismo... Y eso se hace a veces, o no se coloca en el lugar adecuado. Si en vez de colocarlo en la espalda, se coloca en la nuca del animal, lo que va a provocar es una parálisis y no va a provocar el aturdimiento adecuado. Seguí para adelante. Bueno, el retrainer, eso es muy común en los frigoríficos del Uruguay, no cajón de noqueo, sino retrainer. Bueno, el tiempo a respetar entre noqueo y deshuello. Ahí están los indicadores. ¿Cómo podemos saber si un animal está correctamente insensibilizado? Solo con la práctica industrial. La mano sobre la parrilla costal en el área cardíaca en el ovino y la mano en las narinas en el caso del vacuno. Siguiente. Existen otros problemas en el ovino, y con esto termino, es para acá. ¿Qué pasa con una tropa de cordero que está transportada en el piso de abajo y llueve? Mire cómo llegan al frigorífico. Así llegan los corderos frigoríficos. Esto tiene unos problemas de contaminación bestiales. Y en Uruguay se ha empezado a trabajar en esto, de modo tal de que hay frigoríficos inclusive que, no por castigo, sino por compensación, están pagando un plus extra por animales que lleguen limpios a la tropa. ¿Tá? Inclusive si llegan con lana tienen una pequeña cuadrilla y ellos los esquilan en el frigorífico. Pero además han modificado las instalaciones y están haciendo con el ovino lo mismo que están haciendo con el vacuno, lo lavan. Y en el corral de espera, por encima del cemento hay una rejilla que evita que cuando el animal se echa en la rejilla y evita la contaminación en la que hacíamos referencia hoy. Vamos a verlo. Eso es lo que pasa en la contaminación cruzada que después se da hacia la carcasa. ¿Cómo se disminuye la contaminación? A nivel de productor, periodo de encierro previo con sombra y agua, al menos 2-4 horas preembarque, el piso de tierra, como dijimos, y a veces haciendo unas condiciones adecuadas previo al embarque. Si yo no descolé y estoy comiendo pastura verde, lo que tengo que hacer es un descole. Tengo que limpiarle la cola y limpiarle todo en la vuelta de la cola, el mismo descole que le hacemos a la hembra antes de la encarnerada, de manera tal de que el animal llegue limpio al frigorífico. A nivel de transportista, un dispositivo del camión que evite la contaminación de los animales del piso inferior. Eso es básico. No puede pasar que todas las deyecciones del piso superior vayan al piso inferior. Y a nivel de frigorífico, la esquila, cuando el largo de mecha lo justifica, la limpieza con agua de aspersión y acondicionamiento de corrales de espera, y hay intervenciones que se está trabajando a nivel de investigación a nivel de la canal. Es decir, el ácido láctico, cuando se lava la canal, o el ozono, ya sea ozono líquido o en la cámara de maduración gaseoso. Eso disminuye bastante los niveles de contaminación. Y además hay un incentivo de precio por tropa limpia. Ahí tenemos el acondicionamiento al cual hacíamos referencia, en la foto de la derecha. ¿Sí? Ahí tenemos lo que decíamos de los corrales de espera, los picos de aspersión de agua están acá abajo, entonces lo mojan todo al cordero, y con eso logran. La siguiente, es mucho más limpio ese cordero que el cordero que veíamos hoy. Siguiente. Bueno, eso es lo que se puede hacer con el efecto del ozono gaseoso en cámaras de maduración. Fíjense en lo que eran las medias canales antes, los niveles de aerobios totales.
¿Está? Fíjense cómo incrementa. Antes, fíjense después. Antes y después, o sea, con el ozono, fíjense cómo bajan los niveles de contaminación. Siguiente. Sin ozono. Después es mucho más grande el nivel de contaminación. Siguiente. Bueno, terminando, y ahora sí. Dale. Bueno, hay una importancia ética, productiva, comercial y económica del bienestar animal en países donde la producción de carne es importante. Necesariamente tiene que haberla. Existe un conjunto de prácticas de manejo y condiciones de infraestructura y capacitación a todo nivel que se deberían contemplar para minimizar los problemas que se puedan detectar en esta materia. Y el esfuerzo no solo debe ser realizado por parte del productor, sino también del transportista y del frigorífico. Acá tienen que tirar todos para el mismo lado, porque si no, estamos en el horno. Para terminar, y abusando un poco de la presentación, aquellos que quieran profundizar en este tema particular o en cualquier tema vinculado a la calidad de carne vacuna y ovina, este es un libro que yo recomiendo, no porque yo haya participado, no fui el único que participaron autores de distintos países. Yo tengo ejemplares de este libro, así que si hay alguno que lo quiere, después en algún momento del día se contacta conmigo. Les agradezco mucho la atención dispensada, les pido 1000 disculpas por la demora, pero el puntero me jugó una mala pasada, en serio, no es una excusa. Muchas gracias.